Bueno, como veíamos recién en el informe de recién, como saben, la semana pasada descarriló el tren Sarmiento cerca de la estación Liniers. Ustedes saben que la historia con el tren Sarmiento, como veíamos en el informe, no es la mejor por cuestiones de, nunca se invirtió en transporte, como veíamos 20 años de kirchnerismo que nunca invirtió en él. Entonces, claro, el desgaste, por más que uno quiera hacerle cosas, ahí como escuchábamos al Pollo, que era una falla técnica, obviamente que no alcanza. Pero para hablar más del tema en profundidad, trajimos a un experto para que nos asesore bien de esta cuestión. Está con nosotros en comunicación Gabriel Schreiber, politólogo, experto en transportes ferroviarios. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, muchísimas gracias a vos por aceptar la entrevista. Bueno, contame un poquito más o menos, lo que la gente quiere saber es qué fue lo que pasó y si puede volver a pasar. Mira, la realidad es que yo veo difícil que hoy vuelva a ocurrir algo parecido a lo ocurrido en la tragedia de Once. Hace tiempo que las cosas cambiaron. Yo creo que Once fue un antes y un después, no solamente para los diferentes gobiernos, sino también creo que para los usuarios de los trenes. Yo soy usuario de la línea Sarmiento y de la línea San Martín. Yo también, Yo creo que Once fue un antes y un después dentro de la historia de los ferrocarriles argentinos, en donde justamente yo creo que pasan los gobiernos y tenemos cierto tipo de inversión, más, menos inversión, más, menos estabilidad a la hora de tener que sostener obras dentro del ferrocarril, pero la cosa cambió. Yo creo que hoy es muy difícil que se vuelva a dar algo así porque en ese momento las preocupaciones pasaban por otro lado, quizás las preocupaciones pasaban más por, qué sé yo, sostener políticas sociales, sostener planes y demás. Hoy la realidad es que vos tenés un mínimo de acercamiento a lo que tenías en ese momento con el ferrocarril y ya la gente se pone en alerta. Hoy no podés sostener algo como eso y que llevó a lo que fue la tragedia de Once, aunque yo no creo que haya sido solamente una cuestión de desinversión del Estado o de políticas kirchneristas. Creo que también por parte del kirchnerismo hubo varios factores. Yo creo que también está la cuestión del subsidio que se le daba a la empresa en ese momento concesionaria, que era Trenes de Buenos Aires, de los hermanos Sirigliano. Hace poco salió el veredicto final del fallo que condenó a Julio De Vido, que ratificó la condena a Julio De Vido. Ahora hay algo que me extraña, que es dónde están los Sirigliano. Yo creo que los Sirigliano tendrían que tener una peor condena que la que recibió Julio De Vido, porque De Vido, obvio, era el encargado de dar la guita, de ver en qué se gastaba y demás. Ahora los que lo gastaban eran los Sirigliano. Entonces los Sirigliano recibieron una pena menor incluso que De Vido, y los Sirigliano eran los que gastaban la plata en otra cosa, ¿no? Claro, obviamente la responsabilidad sería conjunta porque no es solamente el no control del Estado, sino también en quién gastó mal el dinero. O sea, es verdad que hay como que hay un desnivel en eso y capaz por el tema político, quizás a lo mejor lo de Vido es que justamente fue cuando pasó el descarrilamiento de la semana pasada, ¿no? Una coincidencia medio llamativa, ¿no? Sí, sí. El ferrocarril tiene a veces esas cosas que da la vida que uno dice, bueno, qué casualidad, ¿no? A ver, a mí me parece que lo que ocurrió la semana pasada, yo siempre soy muy cauteloso con estas cosas y me parece que no hay que hablar por hablar. He escuchado un montón de payasadas en redes sociales con respecto a qué pasó la semana pasada. He escuchado un montón de hipótesis sin sentido. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es esperar a que la Junta de Seguridad de Transporte dé un veredicto con respecto a esto, porque es verdad que la aguja se había cambiado hace 2 semanas. Claro, como decía el Pollo en el informe. Claro, sí, lo que dice el Pollo es correcto. A ver, después de lo ocurrido en Palermo en la línea San Martín hace 1 año y medio, nosotros tuvimos
lo que se conoce como Plan de Emergencia Ferroviaria, se desarrolló un plan de primeras inversiones urgentes, de carácter urgente, y entre ellas estaba el cambio de varias agujas, de cambios de vía dentro de Ferrocarriles Argentinos, dentro de Trenes Argentinos como holding. Y la realidad es que, ahí las hipótesis son varias. Lo primero que hay que descartar, y ya lo dicen los peritos oficiales, es la falla humana. El nuevo sistema, la nueva aguja colocada ahí de cambio de vía, justamente lo que tiene es un enclavamiento que impide que, si un trabajador quiere a propósito sabotear una formación para que descarrile de esa manera, el nuevo sistema lo impide por el nuevo enclavamiento. En todo caso, ya que tenemos que descartar la falla humana, a mí me gustaría empezar por un vino fallado, no vino fallado de fábrica, que puede llegar a ocurrir. Esto vino fallado, no vino fallado de fábrica. Se desactivó en todo caso el enclavamiento, se puede desactivar el enclavamiento. Son todas cuestiones que la Junta de Seguridad de Transporte tiene que resolver. Yo creo que en estos momentos, mirá, yo he visto un montón de pavadas en redes sociales en donde no solamente se hablaba de un sabotaje que es imposible con el sistema nuevo, sino que al mismo tiempo se tiraban demasiadas hipótesis que yo creo que hay que ser muy cautelosos con esto, por lo que vos comentabas recién. Por no ser cautelosos, por tomar decisiones premeditadas, por repartir plata sin ningún tipo de control. Tuvimos 11, tuvimos Flores y tuvimos el segundo accidente después de 11, aunque el segundo accidente fue por otra causa, no tanto por una cuestión de inversión como tal. Pero yo creo que aquí hay que ser muy cautelosos con estas cosas. No, bueno, también es cierto de que cambiaron los vagones después del accidente. No sé si vos tuviste más o menos tiempo de ver el informe y eso, que estaba también cuando se invertía, por ejemplo, en el tren bala, y los vagones eran un desastre, estaban con las puertas abiertas, o sea, siempre parece que después de una tragedia es cuando se toman las medidas también. Sí, lamentablemente sí, y es una pena, pero estamos acostumbrados en Argentina que pase eso, ¿no? En Argentina tenemos que tener desperfectos con los trenes y llegar al punto de tener la tragedia de 11 para que alguien diga, bueno, ¿saben qué? Hay que cambiar. También es, acá voy a meter una cuestión a título personal, no, también sí. es con qué título lo haces, ¿no? En el informe, yo lo vi el informe mostraba, por ejemplo, a Florencio Randazzo, pero Randazzo es alguien, y si le preguntas a los trabajadores ferroviarios te van a decir exactamente lo mismo que yo. Randazzo no es alguien querido dentro de los trenes, porque Randazzo usó los trenes como método político para ver si Cristina lo elegía para ser candidato a presidente, que después terminó no pasando porque lo eligió Daniel Scioli. Entonces, Randazzo usó la causa de los trenes no con un verdadero fin de que la gente viaje bien, sino con un fin político de él querer tener el poder de que Cristina lo ponga con la varita mágica. Entonces, eso tampoco sirve, porque, por ejemplo, hay cosas que la gente no sabe. Por ejemplo, la gente no sabe que cuando Randazzo compró los trenes chinos, que son de muy buena calidad, yo lo digo siempre, los trenes que se compraron de China son de excelente calidad. No, funcionan bien, sí, sí. Funcionan muy bien. Ahora, la gente no sabe que Randazzo, por ejemplo, compró los trenes sin repuestos. Entonces ahora, cuando pasó, por ejemplo, lo de la línea San Martín hace 1 año y medio, y cuando de repente tenemos una menor frecuencia en los trenes hoy por hoy, ¿cómo puede pensar uno? O uno dice, pero son trenes que tienen 10 años, los coches tienen 10 años, ¿cómo puede ser? Bueno, el mantenimiento adecuado se da cuando al principio de la compra se compran los repuestos. Randazzo nunca compró los repuestos, y cuando se le pregunta a Randazzo por qué no se compran los repuestos, te dice, no llegaba con los tiempos electorales. Te lo dice él, no llegaba con los tiempos electorales. Un desastre, la verdad, una vergüenza. Sí, bueno, pero en Argentina lamentablemente estamos acostumbrados a esto. Yo repito, yo creo que lo primero que hay que hacer es ser cautelosos. La inversión se estaba haciendo, la aguja se cambió y hay que ver qué dice la Junta de Seguridad de Transporte. En base a eso vamos a poder sacar una mejor conclusión para decir, bueno, la inversión no se hizo bien, o en todo caso el producto vino fallado, o en todo caso el sistema de enclavamiento falló, o en todo caso hay que pensar otras teorías. Yo creo que hoy sacar hipótesis es difícil. También creo que es muy difícil tener este paralelismo con lo ocurrido en la tragedia de 11.
son dos cuestiones completamente diferentes. Lo de hoy, o lo de la semana pasada, mejor dicho, se da en un sistema en donde Trenes Argentinos, es verdad que yo creo que desde que Massa asumió como ministro que venimos teniendo una desinversión en los trenes. Hay mucha gente que se lo adjudica a Milei. Coincido en que Milei ha recortado bastante, pero creo que el recorte en los ferrocarriles viene desde antes, el recorte en los ferrocarriles viene desde la época de Massa. Mis opiniones para con las autoridades que estuvieron en Trenes Argentinos designados por Sergio Massa no es la mejor. Han inaugurado ramales en vías realmente en estado paupérrimo, y la realidad es que yo creo que la desinversión viene hace tiempo. Habiendo dicho esto, también creo que lo de Once es diferente. Yo creo que en lo de Once destaca que Argentina, principalmente durante el menemismo, con De la Rúa, con el kirchnerismo, íbamos a contramano del mundo. En el mundo los trenes metropolitanos son estatales y en todo caso lo que sostiene el sistema metropolitano es un sistema de cargas en donde múltiples operadores privados pueden competir. Acá no. Acá vamos a lo contrario, acá vamos al monopolio privado, no un monopolio privado que el mismo mercado lo permite, porque en todo caso sería otra cuestión, sino un monopolio privado incentivado desde el mismo Estado. Mirá, este gobierno cita mucho a Hayek, y Hayek tiene una frase que a mí me parece muy interesante, que yo no creo que solamente este gobierno se lo haya olvidado, sino también creo que muchos liberales se lo han olvidado. Hayek hablaba de que el monopolio de mercado está bien cuando el mismo mercado lo incentiva, o el mismo oligopolio de mercado está bien cuando el mismo mercado lo incentiva. Nosotros en el sistema ferroviario argentino tenemos un sistema en donde el Estado incentiva el monopolio. Entonces es un sistema completamente antiliberal, pero completamente antiliberal. Si vos tenés un sistema de cargas como el argentino, en donde vos tenés un oligopolio, donde cuatro empresas, una pública y 3 privadas, manejan el mercado y no se desarrolla un sistema de múltiple competencia de empresas privadas, e incluso vamos a poner un sistema quizás un poco más adaptado a la nuestra, donde la empresa pública permita la multiplicidad de actores privados invirtiendo en X cantidad de vagones reservados a tal empresa privada para la carguera de cereales al puerto de Buenos Aires, X cantidad de minería desde San Juan hasta Rosario para poder desarrollar la industria minera. Si no tenemos esa competencia, esa multiplicidad de actores, tanto públicos como privados, es muy difícil. Argentina va a contramano del mundo. Bueno, yo creo que lo que también pasa es, por ejemplo, si ahora el tren cayera en manos de algún empresario, de otro empresario privado, también es cierto de que una de las cosas que ha pasado, bueno, más particularmente con el kirchnerismo, es que gente tomaba cosas que a lo mejor no eran de ese rubro, por ejemplo, no sé, los medios, por ejemplo, que era Cristóbal López. Entonces, si invierte un empresario privado, que sea alguien que le interese que el tren funcione bien y dar un buen servicio a los usuarios. Yo creo que va más por ese lado también. No solamente eso, es que pasa por otra cuestión. En su momento se ha intentado, se ha hecho un pequeño acercamiento de ver si grupos privados querían tomar lo que tiene que ver con Belgrano Cargas y Logística, ahora Trenes Argentinos Cargas, que lo querían privatizar. Pero todos los empresarios te dicen lo mismo, todos los empresarios lo que te dicen es: nosotros no vamos a invertir $5.000 millones en la reparación y en la recuperación de cada una de las vías de todo el país para que después se dé vuelta la tortilla. Si no hay reglas claras de juego es muy difícil. Y esto es exactamente lo mismo. A ver, ¿cómo hace el Estado para no perder $5.000 millones en una inversión y que el día de mañana no se tenga que cargar a la gente con impuestos esa inversión de los trenes de carga? Muy sencillo, lo primero que tenés que hacer es desarrollar una plataforma en donde los privados puedan invertir y le puedan pagar un canon al Estado. Como pasa en Europa. A ver, yo no estoy diciendo nada no, sí. ¿viste? Estoy diciendo, acá hay que hacer lo que se hizo en el resto del mundo, que es abrir el mercado, abrir a la multiplicidad de actores y no establecer un monopolio de la competencia tanto pública como privada, en donde 4 empresas terminen decidiendo qué es lo que puede llegar a ser el resto de los actores. Entonces nosotros tenemos, y también hay otra cuestión que no me parece algo menor. El Estado puede recuperar toda esa inversión en tanto y en cuanto el Estado suba el porcentaje de la carga que hoy se transporta en tren.
porque hoy tenemos el 8% solamente de carga que se transporta en tren. Y nosotros, lamentablemente, hemos desarrollado, yo creo que por culpa de gobiernos, de sindicatos, de empresarios que han mirado para el otro lado también, con tal de tener algún tipo de favor a nivel beneficio impositivo, en donde se ha permitido que el camión sea el principal transportista. Moyano. En ningún lugar del mundo, vos vas a cualquier otro lugar del mundo, vas a Estados Unidos, vas a Europa, vas a cualquier lugar del mundo y la carga se transporta en tren. No significa que el camión tenga que desaparecer. El camión tiene que ser estratégico para llevar a centros logísticos determinados en puntos estratégicos del país. Ahora, para puertos, para centros logísticos, para el transporte de paquetería, hoy que el e-commerce está recontra de moda, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. ¿Cómo es que el tren no es el principal motor económico? Es insólito. Y eso se traslada después. Por eso cuando yo digo que todo está conectado con todo, que no haya inversiones en carga, que la carga no sea el factor principal, que tengamos esta cultura camionera de la carga, lleva a que el día de mañana el Estado no pueda recaudar en cuestiones impositivas a nivel carga de ferrocarriles y eso después no se ve reflejado en las inversiones. Entonces, cuando se tiene que hacer una inversión, ¿qué se hace? Multicrédito a préstamos internacionales o impuestos a la gente. Ninguna de las dos cosas sirve porque ya el modelo a nivel mundial nos ha demostrado otra cosa. Claro, bueno, pero ahí de lo que está el tema es, yo últimamente no he escuchado muchas noticias de Moyano, la verdad, y no sé si sigue teniendo todavía ese mismo poder, calculo que sí. Sabemos lo que hace Moyano. Si a Moyano vos le tocas un poquito el negocio, te para todas las entregas y te para, como decían la frase de los muchachos de Moyano, te para en el país. Entonces ahí hay un tema de los gobiernos, de todos los gobiernos, inclusive aún el que quiera hacer algo bueno, que meterse con Moyano es algo complicado. Eso quizás contesta la pregunta del hecho de por qué, no sé, el tren no es el principal transporte. Mira, yo creo que depende. Por una cuestión de que hoy por hoy Moyano no es el mismo que en 2005, no es el mismo que en los 90. Moyano ha perdido bastante poder y me consta que Moyano ha perdido bastante poder. Yo creo que la causa por la cual Moyano ha perdido mucho poder no se debe a este gobierno, sino a lo que nos apasiona a los argentinos, que es el fútbol. Yo creo que con Independiente Moyano ha perdido muchísima legitimidad y ha perdido muchísimo poder incluso dentro de Camioneros, porque Moyano ha utilizado plata de camioneros, de recaudación de camioneros para Independiente y viceversa. Entonces eso le ha sacado muchísimo poder incluso dentro de su sindicato. Yo no sé cómo está la situación en todo caso, más que ver a Hugo hay que ver a Pablo. Yo no sé en qué situación está Pablo. Me parece que Pablo también ha perdido bastante poder por esto mismo que te comento. Yo creo que el fútbol le ha sacado mucha credibilidad a los Moyano. En todo caso, yo creo que también hay que ver por qué la CGT está tan callada, está excesivamente callada. Bueno, habrá que ver. Yo creo que a pesar de las diferencias, algunas diferencias que puedo llegar a tener con el Pollo, yo creo que el Pollo, dentro de todo, es un personaje con el cual se puede hablar y se puede llegar a entablar un tipo de política común, a pesar de, repito, las diferencias que uno tiene, ¿no? Bueno, el Pollo siempre ha criticado a todos los gobiernos, por lo que yo veo, así que en ese punto podemos decir que dentro de los que son de los sindicatos a lo mejor puede llegar a ser el más honesto, por decirlo de alguna manera. Todos se llevan negocio con eso, pero digamos, entre el Pollo y Moyano me parece que hay una diferencia grande ahí. Mira, yo no sé si la palabra correcta es honesto, pero yo sí creo que el Pollo, y esto lo digo con conocimiento de causa, el Pollo es el único que cuando pasa algo es el que pone la carita. Bueno, después eso el resto, yo veo muchos sindicatos. A ver, sin ir más lejos, el sindicato que está peleado con el Pollo representa la facción opositora en la Unión Ferroviaria porque representa solo la línea Sarmiento. Ahora, el que es oficialista de la línea Sarmiento, del resto de las líneas de trenes en la Argentina, también con la carga, que es Sergio Sacia. Sacia yo le digo oficialista de turno porque el tipo es oficialista de turno. El tipo empezó con Randazzo, era randacista, después pasó a ser macrista, después pasó a ser albertista y era fiel defensor de Alberto Fernández, y hoy con Milei está callado. Entonces, también es muy difícil cuando... Hay mucho oportunista,
Siempre en Totalmente, todos lados. a eso voy. Entonces yo creo que hay una cuestión en donde el pollo, te remarco esto, el pollo siempre es el que sale a hablar. Entonces también es una cuestión de que vos tenés no solamente gobiernos que cambian porque vos tenés una elección en donde la gente elige si un rumbo u otro rumbo, pero también tenés sindicatos que se van acomodando con los diferentes gobiernos de turno. Bueno, es Es la verdad. realidad. De hecho, si vos ves, me dijiste que habías visto el informe, viste que el pollo aparece hablando en 2011, hablando en 2012, hablando en 2013, o sea, hablando ahora también. O sea, claramente es alguien que da la cara. De hecho, yo me acuerdo, no sé si vos recordás en el momento de 11, que Cristina no quería hablar, no quería aparecer. No sé si lo recordás, del 2012 te hablo. Sí, Que no quería me aparecer. acuerdo. Me acuerdo de muchas cosas de esa gestión. Yo entiendo que el ferrocarril tiene una tradición muy peronista por, por lo que se ha hecho por los ferrocarriles en los 50 y en los 60, más que nada entre los 40, 50 y 60. eh, pero a mí me parece que el kirchnerismo, salvo hasta los últimos 3 años y como consecuencia de lo ocurrido en 11, No hizo nada. no es un ejemplo de lo que hay que hacer en los ferrocarriles. O sea, a ver, yo siempre digo, si es un gobierno tan nacional y popular, lo primero que tendría que haber hecho es sacarle la concesión a TVA, sacarle la concesión a las diferentes líneas metropolitanas, no porque hay que mostrar un modelo desde el Estado, sino porque simplemente hay que hacer lo que hizo el resto del mundo, hay que ver lo que hizo Europa, hay que ver lo que está haciendo ahora Reino Unido, que Reino Unido está reestatizando todos los ferrocarriles de pasajeros. ¿Para qué? Para después abrirle el juego a la carga a los privados. Porque los privados, ¿a Claro. qué les interesa? A ver, pero es una cuestión básica del ABC del capitalismo. Los privados, ¿qué buscan? Ganar plata. Cuando vos buscas un laburo, ¿qué buscas? Ganar plata. ¿Por qué los privados se van a meter en un negocio como es el de pasajeros si el de pasajeros nunca da ganancia? ¿Sabes cuál es la única forma para que el negocio de los pasajeros dé ganancia? Con un canon, o sea, con un subsidio. No, bueno, ahí cuando entra el tema del subsidio y el Estado, es el tema es para qué usan ese subsidio. Yo, por ejemplo, pienso cuando pago el boleto, yo muchas veces he tomado el tren Sarmiento, lo he dejado de tomar porque la verdad que era un desastre. De hecho, para venir a la radio muchas veces lo he tomado y de hecho veía tu editorial que hiciste en tu programa, ahora si querés lo podemos mencionar, si querés pasar el chivo, de que el día que empezaste tuviste una demora con el tren por el mismo accidente. Del... Sí, el día fue muy chistoso. El día que yo empecé mi programa de streaming que tengo en Way Streaming los martes de 18 a 20, y también me pueden seguir en mi canal de YouTube, que es Gabriel Schreiber, tal cual nombre y apellido, me pueden buscar en YouTube. A mí me pasó de que yo estaba en Caballito, me estaba yendo para allá y me dicen, bueno, señores, señores, el servicio está interrumpido por un descarrilamiento en Liniers. Por suerte tenía mi productora que vive en Flores, entonces me dijo, yo te paso a buscar con el auto y no te preocupes. Así que bueno, pude zafar. Igualmente tendría que haber llegado a las 4:30 de la tarde y llegué 15 minutos antes de empezar el programa, así que bueno. fue una locura, aún así fue una locura. Pero lo que yo digo es que por lo menos con respecto a esto y con respecto a la línea Sarmiento, yo creo que hay que empezar a pensar el sistema ferroviario en su totalidad. El sistema ferroviario no se piensa como un todo, se piensa como un, bueno, ahora parche acá, parche allá, además. El Claro. sistema ferroviario en la Argentina tiene que pensarse desde un todo, y ese pensarse desde un todo se piensa con reglas claras. Durante el kirchnerismo no tuvimos reglas claras. Tuvimos primero un sistema exactamente igual al del menemismo, pero exactamente igual al del menemismo, de reparto de subsidios sin control, sin saber en qué se gastaba, sin saber qué hacían los empresarios con esa plata. Es más, yo voy a decir una cosa, yo estoy en contra de los subsidios en el transporte público, principalmente en el tren, porque yo creo que el tren se puede sostener sin subsidios. Yo pienso lo Si vos mismo, ¿eh? desarrollás el tren de carga, mira, si vos desarrollás el tren de carga, esto le podés preguntar al pollo y el pollo te va a responder lo mismo que yo. Si vos desarrollás el tren de carga en la República Argentina y elevás el porcentaje de la carga que se transporta de tren de un 8%, un 40%, el pasaje en tren te sale lo mismo o menos que lo que te sale hoy sin subsidios. Y no tenés que sacarle plata y los impuestos a la gente. Y podés desarrollar el sistema ferroviario a lo largo y a lo ancho del país para poder replicar ese modelo. Entonces, es simplemente ver lo que se hizo en otras partes del mundo. Es simplemente Claro, eso. bueno, es la idea, Esa
cosa de ir de contramano permanentemente. Claro, Es una pena. es la idea de este gobierno, o sea, justamente que todo sea privado y que sea accesible para todos. Es la idea, o sea, porque durante muchísimos años, yo lo que digo es eso, ¿a dónde va la plata de mi boleto? Porque como al recibir una parte del Estado, entonces claro, tienen una parte asegurada, no les importa, y tienen un montón de gente que toma el Sarmiento que no le queda opción, que no tienen otro transporte. Entonces los tipos relajados, eso es lo que pasa también. Es que yo creo que en realidad, a ver, yo soy muy cuidadoso cuando digo empresas públicas o empresas privadas, quién es buena, quién es mala, porque yo creo que hay de todo en la República Argentina. Sí, obvio. Yo creo que hemos tenido casos de empresas públicas que se han manejado muy bien. Es el caso de YPF. YPF se ha manejado bastante bien con el correr de los gobiernos. E YPF es una política de Estado, sin importar el gobierno que esté, sin importar el color político. YPF es una política de Estado. Trenes Argentinos no. Trenes Argentinos, la realidad es que se ha utilizado a gusto y piacere del gobierno de turno. Yo creo que Trenes Argentinos tiene que fusionarse en una sola. No puede ser que Trenes Argentinos hoy sea, por un lado, operaciones, por otro lado, carga, por otro lado, infraestructura, por otro lado, capital humano. No, hay que unificar todo, como era antes, todo solo en una empresa, y esa empresa tiene que ser autárquica. Porque mientras que una empresa no sea autárquica, siendo estatal, a la larga depende de fondos del Tesoro. Claro. A ver, te voy a poner un ejemplo muy sencillo de a lo que voy. Para mí, el peor manejo de los ferrocarriles argentinos desde que se reestatizó todo hasta estos momentos fue con Macri. Macri tuvo el error, para mí, de hacer, después andás a saber por qué, y eso la justicia lo tendrá que investigar o no, porque yo creo que la justicia también es bastante selectiva con lo que investiga y lo que no investiga. Eso siempre. Pero Macri tomó la decisión de sostener un proyecto que para mí es inviable por donde se vea, que es el soterramiento del Sarmiento. Es inviable por donde se vea el soterramiento del Sarmiento. Vos le preguntás a referentes de La Libertad Avanza e incluso a referentes de otros espacios y te dicen que el soterramiento del Sarmiento es inviable, que lo que se tiene que hacer con el Sarmiento es una trinchera, que lo que se tiene que hacer con el Sarmiento en todo caso es continuar con los pasos bajo nivel, o en todo caso podemos pensar en viaductos dependiendo de la zona. Ahora, Macri tomó la decisión de continuar con la idea del soterramiento, que para mí es inviable por donde se vea. Bueno, sí, salió en la noticia en estos días. Claro, exactamente. Entonces, Cristina, ¿qué decía? Hay que tomar un megacrédito de afuera para hacer el soterramiento del Sarmiento. Grave error, grave error. Lo quiso hacer con el tren bala. Claro, totalmente. ¿Y qué te decía Macri? Hay que continuar con ese proyecto. ¿De dónde salía la plata del soterramiento del Sarmiento? Del Tesoro Nacional. Pero entonces estás en la misma. Entonces vos estás desarrollando un sistema en donde, por un lado, se invirtieron los roles. Se quejaban de que el kirchnerismo era el que emitía y Macri era el que tomaba deuda. Bueno, en este caso, el kirchnerismo es el que quería tomar deuda para primero el tren bala, después el soterramiento del Sarmiento. ¿Y Macri qué hacía? Fondos del Tesoro. ¿Y la guita que tiene que ir a las provincias, dónde está? Y la guita que tiene que ir a los jubilados, ¿dónde está? Y la guita que tiene que ir a los hospitales públicos, no está. Entonces, en todo este universo de no hay plata, yo creo que hay que ver bastantes años atrás y decir en qué se gastó la guita del Estado, en qué se gastó cuando estaba el kirchnerismo, en qué se gastó cuando estaba Macri. Si vamos a los trenes, ¿por qué se tomó la decisión de gastar infinidad e infinidad de millones y millones de dólares en un proyecto absurdo como fue el soterramiento del Sarmiento, una obra que hoy queda fantasma y una obra que, permítanme decir, es insólita por donde se vea? Es una obra insólita por donde se vea. Si uno revisa los planos desde cómo Odebrecht pensaba el soterramiento del Sarmiento, hasta fíjate una cosa, no contaba con determinadas salidas de emergencia y cuando se le preguntaba a operativos de Odebrecht vinculados al desarrollo de la obra, te decían, bueno, siempre hay que tener en cuenta un mínimo o un máximo en todo caso de víctimas fatales frente a un accidente. Ah, bueno. Sí, y tú le decían, operarios de Odebrecht. Bueno, de ahí a Chabán cerrando las puertas, viste, es como... Casi Claro. lo mismo, ¿viste? O sea, no, a ver si entran gratis, ¿viste? No importa si se prende fuego el boliche, ¿no? Es más o menos, hay mucho con el tema de lo privado y lo negocio que también hay extremos. Obviamente hay inversores privados que sí son gente coherente y humana y hay tipos que, quieren hacer todo con cartón o les chupa un huevo todo. Siempre es así. Mirá, yo siempre digo lo mismo.
Al privado vos le tenés que dar reglas claras de juego. Es muy difícil que si vos al privado vos le sostenés ideas en donde vos lo que planteás es un juego monopólico, va a ser muy difícil que así se pueda sostener. A ver, te voy a poner, volvemos al ejemplo de los ferrocarriles, ¿no? Ahora se están renovando las concesiones. Hace unos días apareció la idea de que el Grupo México pueda llegar a tomar la totalidad de... Creo que lo dijiste vos. Sí, es que para mí es un grave error. Volvemos a la idea liberal. ¿Qué es lo más hermoso que tiene el liberalismo de mercado y el capitalismo? La competencia perfecta. ¿Qué tiene de capitalismo perfecto la toma por parte de un monopolio de todos los ramales de la República Argentina incentivado desde un Estado? Es completamente antiliberal. Tiene que haber una competencia perfecta de mercados. La competencia perfecta de mercados se da en donde todas las vías sean del Estado, el mantenimiento se hace del Estado, y después tenés libre competencia de mercados compitiendo por el transporte de carga. Una cerealera para esto, una minera para esto, o 2 o 3 cerealeras para esto, 2 o 3 mineras para esto. Tenés que tener un desarrollo de Vaca Muerta, el desarrollo del tren arenero. Hubo un montón de gente que habló del tren arenero. El tren arenero no puede ser tampoco solo de YPF. O tenés que tener una multiplicidad de empresas compitiendo por el tren arenero. Eso es lo que hay que hacer. No, sí, entiendo. Sé que vos tenés un pensamiento quizás un poco más neutral quizás que este programa. Igual nosotros celebramos la libertad de expresión, eso para mí es maravilloso. Nosotros tenemos una posición más a favor del gobierno porque somos quizás una contrarrespuesta más que nada a la fake news y a todas esas idioteces. Ahora, todo lo que es un pensamiento lógico, la verdad que yo lo escucho. De hecho, el otro día estuvo el director acá del grupo de medios que no es liberal ni nada y tiene un pensamiento neutral, también es politólogo y lo celebramos. Yo creo que lo que pasa con el tren, en opinión personal, son muchos años de que se ha desgastado y hay que ver qué es lo que se hace posteriormente, ver cómo se soluciona. Claramente todavía no hay un camino de solución o no hay quizás un foco de atención en esto. Ojalá que lo haya pronto, la verdad. Totalmente. A ver, perdón, te interrumpo un segundito. Yo creo que, mira, yo siempre digo lo mismo. Yo creo que para solucionar el problema de los trenes, lo que más hay que tener es voluntad política. Y siempre digo lo mismo. Lo digo con este gobierno, lo dije con Alberto Fernández. No me cansé de decirlo con Alberto Fernández. Con Alberto Fernández se tuvo la posibilidad histórica, pero histórica, de hacer una renovación de los trenes de la línea San Martín, de electrificar la línea San Martín. Se tenía un crédito muy blando para poder hacerlo, pero excesivamente blando, que venía de un acuerdo que había hecho Macri con Putin en el G20. Después pasó la guerra, además, todo lo que ya sabemos, sin duda, claro, totalmente sí. claro. Ahora, la realidad es que nosotros teníamos una oportunidad histórica. ¿Por qué? Porque nosotros, hasta ese momento, teníamos la chance de poder elaborar acuerdos multipartidarios, y no solamente multipartidarios, sino de muchos actores dentro de la sociedad civil, tanto públicos como privados, que se ponían de acuerdo para el desarrollo del ferrocarril. Ahora, cuando siempre tenés a alguien que, no, yo me quiero llevar el crédito, no, campeón. El ferrocarril no es para llevarse el crédito. Mira, Te voy a poner un ejemplo, acá yendo en línea con el pensamiento de su programa. Si hay alguien con quien yo he tenido muchísimas diferencias, ha sido Martín Marinucci, que fue el presidente de Trenes Argentinos en la época de Massa, pero muchísimas diferencias. Usaron las estaciones para campaña política, o sea, ya es como... No solamente eso, a ver, te voy a plantear hasta desde lo más básico y sencillo. El tren en la época de Massa se inauguraban ramales como por ejemplo a Palmira, Mendoza, que cuando yo preguntaba, pero tarda 30 horas en llegar a un tren a Mendoza. Bueno, pero al pasajero no le interesan los tiempos de viaje, le interesa llegar, no, al pasajero sí le interesan los tiempos de viaje. Campeón. Obvio. Al pasajero sí le interesan los tiempos de viaje. Porque, a ver, si al pasajero no le interesan los tiempos de viaje, entonces yo me voy de acá hasta mi programa caminando. Tardó 2 días en llegar. Claro. Tardó 2 días en llegar. Pero a mí no me importan los tiempos de viaje. No, a mí sí me interesan y a todos les interesan los tiempos de viaje. Entonces lo que él decía era, no, bueno, pero la gente está interesada en ver si puede llegar de acá para allá. Después vemos los tiempos de viaje. Después se soluciona eso. No, campeón. Lo primero que tenés que hacer es arreglar la vía. Si vos utilizas políticamente la inauguración de un ramal solamente para mostrar una locomotora y la vuelta de un tren, no te sirve de nada. Porque después llega algo o ocurre un primer descarrilamiento, que es lo más lógico, teniendo vías de bastantes años de antigüedad,
y es obvio que vas a tener este mismo problema. A ver, en todo caso, volviendo a lo que ocurrió en la línea Sarmiento con el accidente a mí me gustaría, por lo menos, y esto yo estoy hablando de un manto de coherencia que tiene que atravesar todos los partidos políticos sabidos y por haber, sean oficialistas u opositores. Cuando se trabaja en una vía, esa vía se tiene que anular. Se tiene que circular por la vía que está paralela a, por ejemplo, en Liniers. Liniers tiene 4 vías. Claro. Si se trabaja en una aguja que es relativamente nueva y todavía se tienen que hacer pruebas, aunque lleve 1 o 2 semanas de instalación, se tiene que todavía probar. Entonces, en todo caso, si todavía estamos en ese periodo de prueba, primero todavía tenés que utilizar pruebas o tenés que hacer pruebas con tren de trabajo, utiliza la 4ª vía si la tenés al lado y puede correr de forma paralela. Y eso va, ojo, y te aclaro, esto atraviesa todos los partidos habidos y por haber. El querer hacer las cosas a las apuradas siempre sale mal. Y sí, obvio. Nada sale bien a las apuradas. ¿Sabes qué? Bueno, ya estamos terminando. Acabas de salvar a Alberto Fernández del archivo. Ya estamos terminando. Bueno, otra vez. Te tiene que agradecer Alberto. Mirá, yo sé, en el programa pasado le estuve hablando un poco de Alberto, porque la realidad es que el programa yo que tengo streaming no tiene que ver con ferrocarriles. Yo invito a jóvenes de diferentes ideologías partidarias y ahí hablamos un poco y debatimos. Yo creo que ya ese tipo se quema solo hablando. O sea, dice, sí. Y ya se quema solo. Entonces es como otro día más en la oficina, ¿no? Era para reírnos. Para reírnos un rato. Desmentir a Alberto es como sacarle un dulce a un chico, o sea, es muy fácil. O sea, no quería atribuirlo como un gran logro de este programa. Te quería hacer una preguntita, tenemos 2 minutitos nada más antes de que termine. Sí. Una pregunta que creo que fue uno de tus videos por el cual te conocí. Y esto creo que lo quieren saber muchos, y yo particularmente. Es una pregunta personal. ¿Por qué cuerno entre la estación Caballito y 11 el tren va lento? ¿Por qué? Utilizan mismas vías que tienen que pasar otros trenes. ¿Por qué cuerno es eso? Te lo digo yo, sí. Cagazo. Te lo digo yo, cagazo. Hoy tenés un reglamento que lo que te indica es que hoy lo que tenés es un reglamento que te indica que cuando vos te acercás a una estación terminal tenés que ir a determinada velocidad. Pero no es muy exagerado. Es muy exagerado, pero porque se llama cagazo. A ver, se llama cagazo. Vos en otros lugares del mundo tenés lo que se conoce como bloqueo mediante... Acá lo tenemos instalado también en los ferrocarriles, pero siempre falta algo, siempre hay una cosita que falta, que se tiene que ajustar, que se llama ATS, que es Automatic Train Stop, que es un sistema en donde, frente a determinada situación de emergencia, el tren se tiene que parar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Debe haber una indicación, básicamente, que no está escrita como tal. Claro. ¿Sí? A pesar de que tenés un reglamento que te dice, en las estaciones Retiro, 11, demás, se tiene que entrar a 10 kilómetros por hora, también vos decís, mucho antes entra a 10 kilómetros por hora. Claro, es a paso de hombre casi. Bueno, eso se llama cagazo. Claro. Eso se llama cagazo post 11. Claro. Básicamente, se llama cagazo post 11. Entonces vos lo que tenés que hacer es una prueba, básicamente, en donde vos tengas un bloqueo de velocidad por tramos, entrando a las estaciones terminales, en donde cuando ya estés a determinada altura máximo 20, a determinada altura máximo 30, a determinada altura máximo 40. Claro, automático. Ya está. Listo, automático. Y probado antes con tiempo, ¿no? No como que pase con lo que pasó. Claro. No, obvio. A ver, si vamos a lo que ocurre en los trenes, yo lo que te puedo decir es eso. ¿Por qué pasa? Es cagazo. Se llama cagazo. No te lo van a admitir nadie, te van a decir que se refieren a o se debe a un reglamento, demás. Ahora, incluso el reglamento cuando se hace y se modifica es cagazo. Es no queremos que se vuelva a dar, entonces antes de que vuelva a darse, preferimos que en las terminales vaya un poquito más lento de lo normal. Claro. Bueno, disculpame que te corte, pero nos quedamos sin tiempo. Ahora viene Termómetro Futbolero y nos va a mandar a la barra brava y nos van a sacar. Así que bueno, dale, bueno, te vemos el martes entonces en tu programa. Pasá el chivo si querés. Sí, todos los martes de 18 a 20 horas por Way Streaming. Estoy con boleta única, hablamos de política y la discusión es clara con muchos jóvenes de manera partidaria. Por lo menos de mi es neutral. Para la gente que ve este programa le decimos que es neutral. Pero está bueno ver las voces.
Sí, variadas. obvio. Después, por lo menos, ojo, mi voz es neutral, el resto de los chicos tiene claramente No, pero el está bien. partido A ver, determinado lo importante tomado. es que sea un programa de debate y no como pasaba con 6, 7, 8, que Sin encima duda. lo pagábamos todo, era un programa partidario. O sea, No, debatir ni ahí. para mí está Ni bárbaro ahí, y ni creo ahí. que es el pensamiento del presidente de la libertad de expresión. Bueno, me tengo que ir porque me van a matar. Muchísimas muchas gracias, gracias. Gabriel, por la entrevista. Muchísimas gracias. Esperemos que hablemos en otra oportunidad, no sé, de algo mejor, de que mejoró el Sarmiento, ojalá, o cualquier otro tren, Ojalá, ¿no? ojalá. Ojalá. Bueno, muchísimas gracias. Te mando un saludo. Muchas gracias por la entrevista. Nos vemos, chao.